Hola Ernesto, ¿ya estás por empezar el programa? Siempre venís 30 segundos antes del programa. Ay, es que vengo corriendo Ernesto para traerle esta información acerca del café Hangar, para que usted pueda tomar un cafecito, agua dulce, chocolate, Ángel chocolate con marshmallows. Imagínese nada más qué delicioso a estas horas de la tarde. María del Mar, tengo 20 segundos y poca plata. Ernesto, pero es súper barato y lo más importante es que vamos a ayudar a pequeños emprendedores también de nuestra alma mater, es de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, AUGE, de la Universidad de Costa Rica. Ay, bueno, vamos, se cancela el programa. Pero, ¿es en serio? No. Bueno, yo sí voy a ir. A las 6 cierra. Yo ya me voy. Doble tracción. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hay una musiquita de fondo. Es que ya se nos va la horita, ya me memoricé el nombre, aquí está festejando y llega alguien cuyo nombre ni siquiera entiendo, que se llama Fab, como el detergente. No, Hap. Vea, mijito, si va a intervenir, consigues un buen micrófono, porque eso sonó terrible. Chao. Ok, Javier, para vos. Fab, ok, Fab, muchas gracias. Este es el espacio 2016, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUR en adelante, porque la verdad yo no soy asmático, pero repetir ese nombre 30 minutos podría provocarme algo parecido al asma. Insisto, hay un poco de musiquita, muchachos. Fab aquí me dice que calma, pueblo. Bueno, el pueblo se revela, ¿verdad? Se revela. Mi nombre es Ernesto Núñez, mejor conocido como Ernie, y hoy vamos a tocar un tema muy importante que probablemente ha pasado desapercibido, no realmente, Uber. Pero Uber, más que todo, lo que hay detrás a nivel legal de estos benditos carritos. Si Uber fuera una celebridad, podría hacer muchas cosas, muchas celebridades, dependiendo desde dónde miremos. En términos de popularidad, Uber es el culo de Orlando Bloom, porque ahora básicamente circula por todo el mundo. En términos de plata, aquí Fab me hace una cara como de que no entiende. Fab, tenés que estar más como atento a lo que está pasando en el mundo de la cultura pop, porque tendrías que saber que el culo de Orlando Bloom está circulando como por todas las redes sociales, ¿ok? Hay paparazzis. En términos de plata, básicamente Uber serían como 20 Oprahs juntas, porque cada Oprah vale 3 billones de dólares y Uber vale 60 freaking billones de dólares. En términos de comportamiento, Uber es como Lindsay Lohan, porque no pasa un año sin que sea la portada de la controversia. Lo último con Lindsay fue que el novio Igor, nombre de Quasimodo, la agarró del brazo para que le devolviera su celular, lo cual unos han llamado agresión. Lo último con Uber fue que los taxistas agarraron las calles de San José para que les devolvieran una indemnización de 70 millones de colones, una vara así, a cada uno. Lo cual unos han llamado el mejor chiste en el sector transporte desde el nombramiento de la nueva viceministra. Uber cumple el 21 de este mes un año de haber arrancado operaciones en Costa Rica en medio de decomisos, ataques contra sus vehículos, manifestaciones de taxistas y más. Cosas que se han hecho tan recurrentes como un derrumbe en la 27. Detrás de esto, como decía al inicio, hay un gran problema legal, y es que Uber es tan ilegal como no recogerle la caca al perro, sobre todo después de que se aprobó esta ley de bienestar animal y que hay una multa de como 800,000 colones en caso de que uno no elimine el excremento de la calle. Básicamente, Uber es ilegal porque todo servicio de transporte remunerado debe obtener el permiso y adquirir una serie de obligaciones con el CTP. Hasta que la ley cambie, gente, Uber es como Teletica. Seguimos gozando de Tu Cara Me Suena, pero eso no quita que le sigan debiendo millones al fisco. Es la misma cosa, seguiremos gozando de los días de un rojo con Uber, pero sigue siendo ilegal, chiquillos y chiquillas. Desde quienes hacen la ley allá en la Asamblea Legislativa hemos escuchado muchísimo silencio al respecto de este tema. Y por eso hoy vamos a tener a representantes de las fracciones más importantes de mayor peso en la Asamblea Legislativa para que nos den su opinión legal sobre este tema. Y si hay posibilidades de que se cambie la ley, hay posibilidades de esa reforma, qué tipo de reforma sería,
¿Tiene la fracción del partido una posición al respecto? ¿Hay ambiente? ¿Es una prioridad? ¿O si vamos a continuar con esta serie de eventos desafortunados o afortunados para los que aprovecharon la promoción de un rojo de Uber durante mucho más tiempo? Para empezar, tenemos a Antonio Álvarez de Santi con un pequeño... Él no nos puede acompañar en vivo porque está dirigiendo la asamblea, pero nos atendió ayer en la mañana y conseguimos un pregrabado con don Antonio. Don Antonio, como ustedes saben, pues es del Partido Liberación Nacional. Don Antonio, ¿cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, por dicha, un gusto en saludarlo. Ah, muy bien, qué dicha, me alegra mucho. Bueno, como lo que le comentaba, nos interesa pues que usted nos dé su posición al respecto de todo el trasfondo legal de Uber. No sé si eso está bien con usted. Claro, con gusto, por supuesto. Ah, bueno, perfecto. Claro, con gusto, por supuesto. Perfecto, ya entendí, gracias. Mira, lo primero, don Antonio, sería saber si ustedes, pues como decíamos, básicamente Uber en estos momentos es tan legal como el Chapo, porque es un servicio remunerado de transporte, pero sin los permisos y obligaciones que adquieren pues con el INS, con Arecep, etcétera. Pero ¿considera usted que debería ser un servicio legal? O sea, ¿cambiaría la ley Antonio Álvarez de Santi para lograr que estos servicios pues puedan funcionar legalmente? Sí, definitivamente nosotros tenemos que entender que el mundo ha tenido un cambio del cielo a la tierra con la incorporación de la tecnología. Hoy, por ejemplo, decir uno que el WhatsApp es una forma de llamadas que violenta al ICE porque está usted utilizando una red que no es la del ICE, o que afecta porque no se está comunicando, no se le están reconociendo costos al ICE, pues es un tema para que todos se burlen del que haga semejante afirmación. Ejemplos de Uber, de Airbnb, en el caso de alquileres de viviendas, de habitaciones, de apartamentos, que vienen a competir con los hoteles, pues es parte de lo que nosotros vamos a seguir viendo con la incorporación de la tecnología en el mundo y lo que es hoy en día la economía colaborativa. A mí me parece sinceramente que los países no podemos pretender tapar el sol con un dedo, no podemos pretender creer que porque prohibimos algo en una ley, la tecnología se va a dar la vuelta y se va a ir del país. Me parece que aquí de lo que se trata es de que adaptemos el ordenamiento jurídico para que estas instancias paguen impuestos, tengan que reconocer los elementos mínimos que requiere la legislación costarricense y puedan operar y estar presentes en nuestra economía. Muy bien, don Antonio. Usted también nos comentaba que en Liberación Nacional, en la fracción, en este momento está fraccionada en torno al tema Uber, porque incluso cuando Uber arrancó operaciones hace casi un año, hubo diputados dentro de Liberación que manifestaron oposición contra un servicio como este. Ahora, usted como director de la Asamblea, ¿considera que es una prioridad hablar y discutir una eventual reforma o más bien una eventual restricción al tema Uber? Como sabemos, Arecep se ha declarado incompetente para bloquear la aplicación y desde el Poder Ejecutivo pues se ha hablado que es muy difícil determinar cuáles son los vehículos Uber y que por eso pues andan pues no a la libre, pero más a la libre de lo que en teoría desearía el gobierno. ¿Es prioridad en Asamblea esto? Que implique una modificación del orden del día para colocar la discusión del tema Uber o no Uber, porque para prohibir la apertura en ese sentido, lo cual yo no favorezco, por supuesto, porque le he dicho que estas instancias más bien hay que legalizarlas, pero no hay ninguna fracción ni ninguna diputado que haya presentado la iniciativa para que le demos un cambio en el orden del día. No es un tema que en este momento en la Asamblea se discuta. No es un tema que en este momento la Asamblea discuta, pero considera Antonio Álvarez de Santi que... Fue mucho nombre más largo. Considera Antonio Álvarez que debería discutirse ese tema. En este momento específicamente, con la agenda que tenemos para los próximos 2 meses, me parece que es un poco complicado el tema Uber, porque tenemos otros proyectos que están en lugares privilegiados en la agenda y que sinceramente en este momento tienen prioridad. Le puedo hablar de la ley de empleo público, las reformas a las leyes de pensiones del Poder Judicial, terminar con fraude fiscal, entrar después a las reformas en materia de reglas que ajusten el gasto del Estado, ¿verdad?
y finalmente la discusión sobre los impuestos. Me parece que en este momento es complicado convertirlo en prioridad y lo veo complicado, no imposible, pero lo veo complicado. De acuerdo, usted lo ve complicado. Vamos a ver después de la pausa qué nos dice Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, y Gerardo Vargas, diputado del PUSC. Por último, me gustaría preguntarle si usted considera que hay ambiente en asamblea para esa apertura que usted apoya, o sea, que se abra este servicio de transporte público para que los servicios privados como Uber lo puedan proveer a los y las costarricenses. En este momento no tendría una lectura, porque como no es un tema que se está discutiendo, es muy difícil saber qué piensan los diputados. En general, el diputado tiene una participación más activa, dando sus opiniones cuando el tema llega ya a la discusión en comisión o en plenario. Como el tema no está en discusión, no es algo que se haya hablado a nivel de las fracciones y de los diputados de manera individual, por lo que no me animaría a adelantarle un criterio al respecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto, don Antonio Álvarez de Santi, director quien dirige la Asamblea Legislativa en estos momentos del Partido de Liberación Nacional. Muchas gracias. Claro, con gusto, por supuesto. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos para conversar con otros dos diputados de otros dos partidos para que nos den su perspectiva en torno a la discusión legal que hay detrás de esta situación con los famosos Uber. Esto es La Doble Tracción. 80 millones invertidos, decía el ministro de Seguridad ayer, que fueron, pues invirtieron en el operativo realizado ayer para evitar las presas. Ya venimos con La Doble Tracción y con Edgardo Araya del Frente Amplio y Gerardo Vargas del PUSC. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción discutiendo sobre el fondo legal, el problema legal que hay detrás de Uber. Antes de la pausa escuchábamos a don Antonio Álvarez de Santi, diputado de Liberación Nacional, quien dirige la Asamblea Legislativa en estos momentos, y ante la pregunta de si encontraba ambiente en la Asamblea para una eventual legalización, una reforma a la ley que permita que un servicio como Uber funcione. Él nos decía pues que no podía dar una lectura, pues desconocía las posiciones de los y las diputadas. Tenemos con nosotros, aquí me indica Fab, que tenemos con nosotros a Gerardo Vargas, diputado del PUSC. Don Gerardo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a La Doble Tracción. Muy buenas tardes, don Ernesto, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Para mí es un gusto estar en Doble Tracción. Un gusto tenerlo con nosotros, es su primera vez, un placer tener a Gerardo Vargas, diputado del PUSC. Don Gerardo, cuéntenos, hablábamos al inicio pues de que por más querido, digamos, que sea Uber por los y las costarricenses, por los confititos, ¿verdad? Por el aire acondicionado, por los modelos de automóvil pues más actuales, sigue siendo ilegal porque como un servicio de transporte remunerado pues debería pasar por ciertos permisos, debería cumplir con ciertos pagos al INSS, al ESEP, etcétera. Eso no lo hace Uber en estos momentos. Sin embargo, ¿usted considera que la ley debería reformarse para que un servicio como Uber pudiera funcionar de manera legal? Mire, yo creo que primero que todo nuevas tecnologías y los cambios sociales, la evolución de la sociedad hace que todos los días tengamos la responsabilidad, quienes estamos en un poder legislativo, de tratar de regular las necesidades de la sociedad, de tratar de dar respuestas, de tratar de dar soluciones. A mí me parece que no es que queramos o no queramos, me parece que estamos en la obligación de entrar a un diálogo serio, un diálogo transparente, un diálogo
propositivo que permita dar soluciones al conflicto que hoy se vive. Porque yo no sé, para algunos será ilegal, para otros no será ilegal, ¿verdad? Pero lo cierto es que no está regulado al margen de que sea legal o ilegal. No está regulado y me parece que es una actividad que debería regularse, porque bueno, los conflictos que se dieron ayer, tristemente, ¿verdad?, en las calles, no se dieron de casualidad, se dieron porque hay una situación social que está afectando un sector. Ese sector reacciona y tristemente se escribe la historia que se escribió ayer, en donde Claro. yo creo que todos perdemos, no solo las personas detenidas, no solo los heridos, no solo las personas que se atrasaron para llegar a sus hogares, sino todos como sociedad. Poco a poco seguimos desconfiando de los poderes de la República que no dan soluciones, seguimos desconfiando de los demás, entre hermanos costarricenses, sea que estemos del lado de los taxistas, sea que estemos del lado de la gente que apoya a Uber, entramos en conflictos entre hermanos que no deberían ser. Entonces yo creo que es necesario que la Asamblea Legislativa de Costa Rica dé una respuesta y se entre, independientemente de qué es lo que se va a definir en ese proyecto. De A mí me acuerdo. parece que debe haber una regulación que le dé seguridad jurídica a los costarricenses. Ahora, dos preguntas. Hablando de la solución para Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC, pasa por la apertura de este servicio para que admita, digamos, que servicios como Uber pues lo puedan dar. Y dos, don Antonio Álvarez al inicio del programa nos comentaba pues que difícilmente una discusión sobre este tema se va a dar en asamblea. Él dijo que en los próximos 2 meses, porque hay otros proyectos de ley que tienen prioridad. Eso de la historia nos dice que se va a extender a más, o sea, que incluso 4 meses después pues no se va a dar. ¿Qué le diría usted a los costarricenses, digamos, que están a la espera pues de una regulación de este tema? Bueno, mire, yo respeto muchísimo al presidente de esta Asamblea Legislativa y respeto el criterio de mis 56 compañeros. Yo creo que a pesar de que hay una agenda legislativa que hemos decidido apoyar por la responsabilidad fiscal, y me imagino que don Antonio lo manifiesta. Correcto, le hablaba de esos ¿verdad? proyectos. Esa es la prioridad en ese momento, una serie de proyectos que tienen que ver con la responsabilidad fiscal y que estamos concentrados en tratar de resolver el déficit fiscal a través de reactivación económica, de control del gasto público y de combate al fraude fiscal, y eventualmente valorar después el tema de los impuestos o no. A pesar de eso, yo creo que se puede ir madurando un proyecto y nos podemos sentar con los diferentes sectores a tratar de buscarle una solución al problema. Aquí se trata de tratar de construir la solución entre todos, porque no podemos permitir que la gente se siga golpeando en las calles, que se siga viendo afectada la sociedad en general y que sigamos perdiendo credibilidad todos como sociedad. Yo creo que yo no le puedo decir que en los próximos 2 meses va a haber una solución, pero sí le puedo decir que tenemos la responsabilidad, bueno, yo lo veo así desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, de entrar a construir una solución de que pues trate de ser lo más justa, porque siempre cuando hay un hecho social pues hay valores que proteger y la respuesta para proteger esos valores y regular ese hecho social es a través de normativa jurídica. De acuerdo, que esto no es la excepción. Perfecto, muchas gracias Gerardo Vargas, diputado del PUSC. Ahora nos acompaña Edgardo Araya, diputado del partido Frente Amplio. Don Edgardo ha sido víctima mía cuando yo estaba en Canal 13 y siempre lo introducía como Edgardo Bonilla. Don Edgardo, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto poder participar en este programa. Un placer tenerlo, Edgardo Araya. Bella Araya, aquí. sí. Sí, exacto. Viera cómo me entrené antes de este programa. Araya y baja, sí. Viera, viera. Me tuve que autoterapiar, digamos, como esos ejercicios al espejo que uno hace. Exacto. Don Edgardo, pues hemos estado hablando de la discusión, el problema legal, digamos, que hay detrás de Uber, ¿verdad? Sabemos que Uber se encuentra en una situación
a nivel ilegal, en el tanto no tiene un permiso del CTP como todo servicio remunerado de transporte en principio debería tener. Don Gerardo Vargas del PUSC pues nos hablaba de la necesidad de cómo la Asamblea tenía la responsabilidad de impulsar una solución al respecto, de regular esto de la manera que fuera, ¿verdad? Ya sea pues haciendo la apertura para que servicios como este entren a funcionar legalmente o pues no. ¿Por dónde pasa la solución a este problema desde su perspectiva? Bueno, de nuevo buenas tardes a todas y todos. Miren, el problema aquí es que no se vale, es decir, yo asumimos que la Asamblea Legislativa tiene que decir en el tema. Lo que no se vale es no querer asumir una responsabilidad y no querer intentar solucionar el problema que hay en este momento. Y eso es lo que nosotros acusamos al gobierno de la República de ser absolutamente inepto, incompetente para intentar resolver este problema. Y entonces, como lo que hacen es ver para otro lado y decir que aquí la puse, que no la encuentro, que está en la sala constitucional, que el tribunal contencioso, que la asamblea, entonces no se solucionan las peticiones de los sectores de la sociedad, y por eso estaban los taxistas en la calle ayer, porque simplemente se cansaron de esperar una solución. Hay una realidad, hay una competencia desleal, más allá de lo bueno o malo que es el transporte público de taxi, más allá de lo bueno o malo que es el sistema de Uber, por ejemplo. En esa parte, lo que sí tiene que quedar claro es que hoy la realización de actividades de transporte público vía Uber es ilegal, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para intentar resolverlo, para paliar la situación al menos. Nosotros tenemos claridad de una cosa, nosotros no nos podemos oponer ni vamos a meter tampoco la cabeza debajo de la mesa y decir que esto de Uber hay que quitarlo y hay que bloquearlo. Las aplicaciones llegaron para quedarse. Yo soy hijo de una generación que tiene claro que estos son señas del nuevo mundo que hay. El signo de los nuevos tiempos, las aplicaciones, la economía colaborativa, esas son cosas que no podemos. Es como que, digamos, intentar que los carteros en los años 80 o 90, ¿verdad?, se hayan opuesto a los correos electrónicos, ¿verdad? Digamos, es una cosa que nos supera, que tenemos que tener claridad de que lo que tenemos que hacer es regularlo. Ahora, ¿cuál es la principal queja por ejemplo, de las que originaron las manifestaciones ayer? Bueno, que hay un tratamiento desigual. Hoy, ¿verdad?, los que hablan, Otto Guevara y esta gente que habla de la libre competencia, bueno, está de alguna manera permitiendo competencia desleal. Perseguir que la situación se siga dando de esta manera, lo que hay es competencia desleal. ¿Por qué? Porque hay un sector que tiene unas determinadas condiciones, que tiene obviamente mucho más gastos, que está sujeto a una tarifa que no puede dejar de cumplir, me refiero a los taxistas robos, correcto, ¿verdad? Y una gente de Uber que hace promociones, que puede cobrar tarifas distintas porque los costos en que incurren son menores. Bueno, así no se puede, ¿verdad? Así no se puede, nos estamos aprovechando, digamos. ¿Su fracción tiene alguna posición respecto a cómo emparejar, digamos, la cancha? Que pasa también por una reforma, ¿verdad? Claro, de la ley. Aquí hay que entrarle a una reforma integral del transporte público. Es más, necesitamos entrar a una nueva concepción de la movilidad urbana. No podemos seguir con esto de que los buses, ese enredo que hay en los buses, esos nudos que se hacen en la ciudad. No podemos seguir metiéndole carros al centro de la ciudad. Esto pasa por un buen servicio público de transporte. No es una empresa, porque vean lo interesante, hablan de Uber, por ejemplo, de que hay que regularlo. Sí, pero ¿quién regula Uber? Es una empresa privada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que a los taxistas los regula el Estado y a los que trabajan en Uber los regula una empresa privada a la que no se le puede reclamar, el usuario está indefenso porque no hay institucionalidad pública que pueda, digamos, en este momento obligar a Uber a hacer o a no hacer algo. Entonces, hay que reconocer esta realidad, no podemos evadir la realidad, hay que regularla, y eso pasa por ejemplo, establecer categorías, incluso pensar en una flexibilización de los requisitos para ejercer transporte público, pero el Estado no puede renunciar a, primero, tutelar y proteger al ciudadano, en dónde se monta, cuánto paga. En temas de seguridad no se las puede dejar a una empresa privada, tiene que ser el Estado el que le asegure a la ciudadanía, porque finalmente lo que queremos aquí es que el usuario sea el beneficiario final, que reciba un trato justo, que sea protegido, digamos, que tenga seguros y todo esto, y que además pague lo justo para que se pueda transportar.
Ok, pero entonces, a pesar de esas garantías que usted indica, pues que el Estado debería, pues, darle al usuario, ¿verdad? Ustedes desde el Frente Amplio sí estarían dispuestos a abrir, digamos, para que ese servicio público, que es el servicio público de transporte, se brinde por una empresa como Uber, digamos. No. Lo que estamos dispuestos es digamos, lo que habría que valorar es si mejor no se flexibilizan los requisitos para que quien quiera hacer transporte público lo pueda hacer cumpliendo ciertos requisitos. Eso es una posibilidad. Nosotros, digamos, es una posibilidad que estamos valorando. Ahora, a lo mejor hay cosas, en cuanto se abre la discusión, se puedan tener, digamos, mejores ideas o acomodar la cosa. Pero en principio, lo que está pasando aquí es que la rigidez, por ejemplo, para hacer transporte público, hace que la gente haga competencia desleal sin cumplir los requisitos que hoy se establecen para hacer transporte público. Lo de Uber es transporte público, eso queda absolutamente claro, ¿verdad? Nada más que la gente, los carros no están circulando y la gente no saca la mano ahí a la orilla de la acera para pararlos, pero saca la mano de manera virtual, ¿verdad? Al hacerlo mediante una aplicación. Entonces siempre es transporte público. Y entonces el tema es que hay que regularlo, y regularlo es emparejar la cancha, no permitir que haya competencia desleal. Ok, eso implicaría, por ejemplo, que los proveedores, digamos, bueno, quienes facilitan los servicios de Uber, pues tuvieran entonces que, no sé, por ejemplo, pagar al INS o pagar claro, a en las ADECEP. mismas condiciones de los demás que hacen transporte público, por supuesto. Ok. Eso no los pondría como en una categoría como de los porteadores, por ejemplo. No, es que eso es una solución integral que incluye a los porteadores. Yo creo que hay que sentarse y no podemos andar los porteadores por un lado, Uber por otro, los taxis rojos por otro. Uno puede seguir así. Y los piratas por otro, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto, Claro. Bueno, muchas gracias, don Edgardo Araya, Gracias. diputado del Frente Amplio. Así es, vea. Esta vez sí fue limpio, no puede decirme Listo, nada. muy bien. Bueno, Muy bien, muchas muy bien, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos también, aquí le pregunto a Fab, tenemos también a el diputado Franklin Corella, diputado del PAC. Don Franklin, bienvenido a La Doble Tracción. Y a todos los que nos escuchan. Yo ahí lo escuché un poco cortado, pero creo que ahora sí, ahora estamos bien. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí lo escucho. Uh-huh. Ok, no, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias más bien por venir a nuestro espacio. Bueno, aunque sea vía telefónica. Muy bien. Estábamos hablando aquí, bueno, con varios diputados, don Antonio Álvarez, Gerardo Vargas del PUS, Edgardo Araya, recientemente pues lo despedimos. Don Franklin, en estos momentos Uber, como le decía a los demás diputados, es pues ilegal, digamos. Ahí al inicio yo mencionaba pues que se está desatendiendo lo que dice la ley, tanto como según la Contraloría Universitaria, que sacó una resolución hace poco, nuestro rector desatendió el deber de abstenerse cuando firmó el nombramiento de su hija aquí en la Universidad de Costa Rica. Pero desde su perspectiva, don Franklin, ¿usted considera que debería reformarse la ley para permitir que un servicio como Uber pueda funcionar legalmente aquí en Costa Rica, o considera que no debería darse esa apertura? Sí, bueno, vamos a tratar de puntualizar en algunos temas porque evidentemente este es un tema bastante amplio que tiene diferentes enfoques y la conversa se puede volver interminable. Es importante primero puntualizar en dos elementos. Bueno, primero el tema del desafío que trae Uber a la discusión en el transporte de personas en Costa Rica y los elementos positivos que es el uso de la modernidad, el uso de aplicaciones y también la necesidad en el sector del transporte público de modernizarse y mejorar en el tema de servicios. Uber como tal, vamos a ver, lo que es ilegal, lo que dice la Procuraduría General de la República, es el transporte de personas de forma remunerada sin un permiso que dé el CTP o inclusive sin que existan las autorizaciones correspondientes. Entonces, uno dice, Uber es ilegal. Bueno, es ilegal transportar personas sin que exista un permiso. Entendido esto como transporte público. Pero aquí viene otra discusión y hay diferentes tesis jurídicas. Lo que dicen los de Uber, los funcionarios de Uber, es que Uber, como tal, el transporte o movilizarse en Uber, no es transporte público. Es una modalidad o un tipo de transporte privado. Entonces, son diferentes tesis de los diferentes actores. Y bueno, y cada uno tiene su justificación y su posición.
tecnología roja es un desafío. Y nosotros nos hemos dado la tarea en los últimos meses de que consideramos que se debe de pensar en una regulación que permita implementar en el país lo que nosotros hemos denominado la movilidad colaborativa, que es una rama de la economía colaborativa, que es donde encaja Uber y este tipo de prácticas, donde se utiliza plataformas tecnológicas y permite poner en contacto diferentes actores, qué sé yo, el caso de Airbnb en el tema de habitaciones, Lyft, Cabify, en fin, ahí las experiencias son múltiples, pero en particular en el caso de Uber y en el caso de lo que ofrece Uber, que ya también está en el país Cabify, o sea, hay que decirlo, o sea, e inclusive puede darse también otra iniciativa nacional. El punto es qué hacer, porque el país, evidentemente, la entrada de Uber toma al país desprevenido, y es lógico, inclusive la regulación existente no preveía este tipo de tecnologías ni la aplicación de este tipo de tecnologías en el transporte de personas. La pregunta es qué debemos de hacer como país. Avanzar en reversa, bloquear Uber, o entonces bloqueemos Uber, bloqueemos WhatsApp, bloqueemos las diferentes aplicaciones que permiten el intercambio comercial entre la gente, o pensemos en la necesidad de generar una regulación que adapte y actualice nuestro bloque de legalidad y que permita, como dijo el regulador, que permita condiciones en términos de igualdad. ¿Por qué? Porque si usted lo ve en frío, en este momento Uber es una empresa transnacional que se lleva el 20% de cada viaje que pagan los costarricenses y que usan Uber y que van para cuentas nacionales, no pagan impuestos, hay inseguridad jurídica para los colaboradores de movilidad y están lucrando con la actividad. Entonces, ya ha dicho el gobierno que debido a los acuerdos internacionales ya firmados por el país, así como pronunciamientos de la misma Sala Constitucional, donde dice que el acceso a Internet debe ser un derecho de todos los costarricenses, la salida sensata es pensar en una regulación. Y ahora, nos hemos inclinado precisamente hacia esa pista. Ahora, don Antonio Álvarez nos decía que difícilmente esa discusión se va a dar en la Asamblea en los próximos 2 meses. Y yo decía, pues, que la experiencia dice que cuando uno, el director de la Asamblea, le dice eso, pues que tampoco en los próximos 4 meses. Sí, ahí, siendo honestos. ¿Qué entonces le diría usted a los costarricenses, pues, que están esperando una solución al respecto de este tema, verdad? Yo le decía también a don Antonio que ya ahora, el 21 de agosto, se cumple 1 año de Uber, 1 año pues de esta incertidumbre, ¿verdad? De manifestaciones frecuentes, etcétera. ¿Qué le diría usted a los costarricenses pues que esperan una solución, no solo del Poder Ejecutivo, sino también pues de la parte legislativa, por la cual innegablemente la solución para esta situación atraviesa también la parte que le compete a los y las diputadas? Sí, es importante. Primero, pedirle a los costarricenses sensatez y sobre todo paz y responsabilidad de los actos. El país tiene una larga historia democrática y pacifista y no debe de darse los actos que se dieron días anteriores. Y lo digo con todo respeto. Yo entiendo la situación por la cual tal vez los compañeros taxistas se expresan y tienen todo su derecho, pero la forma en cómo lo hacen a veces se sale un poco del esquema o el concepto que tenemos de expresión en el país y también genera un enfoque negativo de lo que son los taxistas. O sea, hoy por hoy, cada vez que se hace una manifestación por parte de los taxistas, se deteriora más la imagen de la Fuerza Roja, cuando todos sabemos que no son todos los que son así y que realmente hay muchos que hacen la labor como corresponde, apegados a la ley, y que es la gran mayoría, pero ese tipo de acciones afectan la imagen. ¿Qué creo que se requiere? Se requiere una apertura de diálogo por todas las partes. Eso pasa también por la Fuerza Roja, algo muy similar a lo que sucedió en Ciudad de México. En Ciudad de México se generó un espacio de discusión, se construyó una propuesta y al final todas las partes salieron satisfechas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo los últimos 2 meses, hemos tenido diferentes foros de discusión con actores de la sociedad civil, con personeros inclusive de la NAME, algunos personeros de la UCR, MEIC, actores del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En los próximos 15 días vamos a tener reuniones bilaterales con el sector de transportistas, con autoridades del MOP, y preveemos que estaríamos presentando para la primera
semana de septiembre el texto final de movilidad colaborativa. Okay. ¿Por qué no lo hemos presentado todavía? Porque hemos decidido agotar un proceso de consulta. No es lo mismo generar un debate, un proceso de consulta antes de presentar la ley que ya una vez presentada la ley. O sea, quisimos que la ley tuviera las inquietudes de las posiciones de los diferentes actores, sobre todo de sectores sociales. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar con esta ley, la ley de movilidad colaborativa, meter también y impulsar e incentivar el uso de carpooling, que es la modalidad de movilidad colaborativa no remunerada, o sea, en la que no hay lucro. Y entonces incentivar que se desarrollen en el país plataformas de carpooling, que nos podamos meter en una plataforma y ponernos de acuerdo y que tengamos la seguridad jurídica y la tranquilidad de poder subirse en un vehículo y que yo sé que puntualmente que me da seguridad que no es un delincuente o que cumple con que tiene todas las pólizas, que me puedo subir. Y también, ¿por qué no? Si existe remuneración, que paguen los impuestos que corresponden y que también de las ganancias un 5%, que esa ha sido parte de la discusión y que cabe mencionar, Uber no está de acuerdo, el 5% de lo que cuesta un viaje en movilidad colaborativa remunerada vaya a un Fondo Nacional de Movilidad para invertir, y eso es importantísimo, para invertir en programas de modernización y de accesibilidad en temas de transporte público, que de ese 5% en cada viaje que se utilice en movilidad colaborativa remunerada, se utilicen para el programa de comprar bicicletas o el tema de, en fin, o el desarrollo de una plataforma en transporte público. En fin, eso es lo que hemos pensado. Ahora, yo le preguntaba a don Antonio al inicio del programa si él veía ambiente en asamblea para una eventual legalización de servicios como Uber en Costa Rica, y él me decía pues que él no podía dar una lectura porque todavía pues no se ha discutido, digamos, el tema, los diputados no han expresado en plenario su posición al respecto. Para un proyecto como este que usted nos está hablando de movilidad colaborativa, que desde lo que usted pues, nos está indicando, vendría a ser como una solución incluso más integral, ¿verdad?, a la situación de transporte en el país. ¿Usted sí puede darnos una lectura, digamos, del ambiente que hay en asamblea para una eventual aprobación de un proyecto así? ¿O no ha alcanzado, digamos, para poder ver cómo está el paisaje de eso? Es un poco incierta. Y yo sí podría tener como algunos tips, digamos. Primero, un punto fundamental. La discusión tiene que ser más amplia. O sea, tiene que ser movilidad colaborativa por los dos ejes en los que yo te dije, una remunerada y otra no remunerada, para solucionar los dos temas, porque no es hacer una ley para Uber, y en esto quiero ser claro, o sea, nadie está haciendo una ley para Uber, y en un país serio y sensato no se hacen leyes para que puedan funcionar X empresa, nacional o internacional. O sea, se hará una ley y establecerá principios por los cuales eventualmente, y regulaciones por las cuales eventualmente podrá participar cualquier actor, ya sea público o privado. Ese es el gran tema. Y dos, sensatez. En este momento todos estamos perdiendo. Y cuando digo todos estamos perdiendo es, una, Uber está lucrando, es una de las empresas cotizadas en la bolsa con mayor cantidad de ingresos, no pagan impuestos o como corresponde, no sabemos qué se hacen los recursos. Dos, hay un nivel de incertidumbre que inclusive también lo tienen, ¿por qué no?, los mismos colaboradores de movilidad, los socios colaboradores que dice Uber, o sea, las personas que andan con su vehículo, los usuarios, porque también hay incertidumbres con respecto al tema de los seguros, o si es ilegal o no es ilegal, en fin. Y sobre todo directamente los de la Fuerza Roja. ¿Por qué? Porque si usted no puede identificar quién está usando Uber, o cuáles vehículos son colaboradores de movilidad, o sea, usted tiene que rotularlos para que sea más fácil la identificación. E inclusive usted podría pensar en incrementar las sanciones a aquellos que ofrezcan un tipo de servicio sin la facilidad. ¿Por qué? Porque ya si usted tiene la opción de ser colaborador de movilidad, ya sea no remunerado o remunerado, es más fácil evidentemente identificarlo. La misma ley que hemos propuesto establece que tiene que haber una identificación, ya sea con un sticker o con algún tipo de marchamo diferenciado que le permita identificar fácilmente y que sea más fácil la aplicación. ¿Por qué? Porque inclusive los técnicos lo han dicho, si se decidiera bloquear la plataforma, hay muchas formas de obviar, o sea, de brincarse el mecanismo de bloqueo de la plataforma. Entonces en este momento todos perdemos. Y así que lo lógico es sentarnos, hablarnos y también entender, no es que es una nueva modalidad de transporte público de taxis, o sea, no. O sea, los taxis es otra historia,
Los taxis pueden parar en otro lugar, tienen su marco regulatorio, tienen sus condiciones diferentes. Movilidad colaborativa, y en este caso remunerada, que podría eventualmente, si Uber se adapta a las condiciones, podría funcionar, va a tener condiciones completamente diferentes. La otra tesis, que es la de Otto Guevara, es liberalizar todo, pero yo no creo que esa sea la más sensata. Ni tampoco que tenga... Si usted me dice que con movilidad colaborativa hay incertidumbre, o sea, no es seguro, digamos, que haya ambiente, con esa otra tesis menos, diría yo. Sí. Eso sí, porque polariza y radicaliza la discusión. O sea, al final es de un extremo. ¿Se lo regulamos o no lo regulamos? Perfecto, bueno, muchas gracias Franklin Corella, diputado del PAC. Muchas gracias de nuevo a Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, diputado del PUSC, y Antonio Álvarez de Santi, director de la Asamblea Legislativa, diputado del Partido Liberación Nacional. Esto se nos acabó el tiempo. Vamos a ver, pues bueno, ahora como les decía, el 21 de agosto cumple Uber un año. Un proyecto, nos indicaba don Franklin Corella, que de movilidad colaborativa se podría presentar a finales de septiembre, que podría brindar una solución integral a esta situación por la que es atravesada por la situación esta con Uber. Esperemos que esto no sea, que dentro de un año más no continuemos con esta incertidumbre y con tanto problema, ¿verdad? Porque ni siquiera mi primo de 2 años ha sido tan controversial en sus 2 años de vida. Esto es La Doble Tracción. Nos escuchamos en el próximo programa. Gracias.